Muy bien, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Bienvenidos todos a este tiempo de Facebook Live aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Hoy es un día donde estamos enfocados en lo que las escrituras nos enseñan acerca de nosotros como hombres, pero obviamente que también si hay mujeres con nosotros, más que bienvenidas y todos aprendemos juntos. Gracias por todos los que se han suscrito al canal de YouTube. Esperamos que sigan haciéndolo si no lo has hecho. Y acuérdense que siempre todos nuestros videos están aquí en la página de Facebook, pero también en el canal de YouTube del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Así lo encuentran. También gracias por todos aquellos que continúan invitando a otros, enviando los videos, cuando enviamos los videos promocionales. Entonces, gracias por continuar haciendo eso. Si consideras que hay alguien que debe escuchar lo que nosotros estamos enseñando o que debe estudiar con nosotros, entonces comparte los videos, invítalo para que pueda participar. Ya sea en los tiempos en vivo, hay algunos que no pueden, pero después tienen la oportunidad de ver los videos aquí o en el canal de YouTube. Por último, como anuncio, acuérdense que este jueves, pasado mañana, Connie va a estar con las mujeres continuando la serie de la mujer que Dios diseñó. Entonces vamos a enviar mañana en la mañana el video promocional para que puedan invitar también a otras mujeres y todas puedan estar listas. Bien, iniciemos. Dediquemos este tiempo a estudiar juntos las Escrituras. Yo le he colocado un título a la reflexión de hoy, a nuestro estudio juntos, y es Gobernantes que aman, conquistan y protegen. Y eso fue lo que ustedes vieron en el video promocional. Gobernantes que aman, conquistan y protegen. Tengamos una palabra de oración, pidamos al Señor que nos hable. Así que ahí donde estás, pídele al Señor que Él abra tus ojos y los nuestros, los de todos, y nos ilumine, nos dé las Escrituras, abra las Escrituras para nosotros en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas preciosas Escrituras. Rogamos que uses tu palabra para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Este tiempo juntos que dedicamos para estudiar las Escrituras, por favor, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, guíanos y enséñanos, Señor. Y a todos los demás que van a ver los videos después, usa todo esto como una herramienta para continuar enseñándonos y que podamos juntos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Hablando de las Escrituras, 1536, un día como hoy, 6 de octubre, un hombre llamado William Tyndale fue ahorcado y quemado en la hoguera. Y el crimen por el cual dio su vida fue traducir las Escrituras al inglés. Y él es solo uno de los muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que sufrieron y dieron sus vidas, muchos de ellos, para que la gente en sus tiempos, en sus generaciones, llegase a tener la palabra de Dios con ellos. Y nosotros la tenemos hoy en día, obviamente en español y en muchísimos otros idiomas, pero estamos agradecidos por eso y reconocemos lo que gente como Tyndale hicieron para que tuviéramos las Escrituras en nuestro idioma. Bien, vimos en nuestro último tiempo juntos cómo Dios creó al hombre y a la mujer, y voy a hacer un pequeño repaso si me permiten. Vimos cómo Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a su imagen a ambos y los creó a su semejanza. Iguales en importancia, no hay ninguna diferencia en cuanto a la importancia de ellos en los primeros capítulos del Génesis, donde se nos narra la historia de la creación. Entonces, iguales en importancia, iguales espiritualmente, aunque al mismo tiempo diferentes en su físico, en su parte psicológica y también, por ejemplo, en la habilidad de cumplir ciertos roles hasta el día de hoy a través de toda la historia desde la creación hasta hoy. Dios nos creó a hombres y mujeres iguales en importancia, iguales espiritualmente,
y al mismo tiempo diferentes físicamente, psicológicamente y en la habilidad de cumplir ciertos roles. Cuando hablamos entonces del gobierno, porque acuérdense que introdujimos eso la última vez que hablamos de el hombre que Dios diseñó, el gobierno del hombre sobre la mujer y sobre la familia, el hombre como líder, como autoridad. Cuando hablamos de eso, nada tiene que ver con superioridad o con una mayor capacidad del hombre sobre la mujer o sobre los hijos, con una mayor capacidad de él o del uno sobre el otro, en ninguna manera. No tiene nada que ver con superioridad. Tiene que ver con orden que Dios ha establecido. Hablando de todo esto, cuando hablamos del hombre como líder, gobernando sobre su esposa, sobre sus hijos, hay muchísimas razones por las que cualquiera diría, es mejor no hablar de eso hoy en día. Miren el tiempo que estamos viviendo y más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Tiempo donde cualquiera que hable o enseñe sobre esto va a ser por muchos tildado de alguien que cree que está viviendo en la época de las cavernas o en siglos pasados. Hoy en día, ¿cómo es que hoy en día alguien va a hablar del hombre teniendo autoridad sobre la mujer, sobre su esposa o sobre la familia? Pues eso es lo que la Biblia enseña. Y no importa en qué tiempo estemos o cuántas décadas o siglos pasen, los principios fundamentales de la palabra de Dios permanecen. La palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso tenemos que enseñarlo, solo que tenemos que tener cuidado de enseñarlo tal y como la Biblia lo muestra. Y por eso estamos estudiándolo juntos. También dijimos que esa jerarquía, entendiendo la palabra como un orden de autoridades, esa jerarquía apareció, lo vimos anteriormente, allá en Génesis, y apareció después de la caída de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Antes no había aparecido, pero después sí apareció. ¿Dónde? Génesis, solo déjenme recordar ese verso, así que por favor, si tienen sus Biblias, vayan a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, y miren el verso 16, Génesis 3:16. Hablando de las consecuencias, Dios hablando de las consecuencias del pecado, la desobediencia, la caída de ellos, le dice a la mujer en el 16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio, autoridad sobre ti. Entonces esa jerarquía apareció después como consecuencia de la caída del pecado. Lo último que dijimos la última vez que estuvimos juntos hablando del hombre que Dios diseñó es esa jerarquía continúa hoy en día a nosotros que estamos bajo el Nuevo Testamento, y yo dije sí, continúa y vamos a verlo ahora, pero continúa con un fundamento muy diferente y con aplicaciones diferentes a las que tuvo en ese tiempo cuando inició en Génesis 3, y vamos a hablar de eso a medida que desarrollemos nuestro tema. Sí continúa, pero con un fundamento muy diferente y con implicaciones también diferentes. Hablando del trato que se le daba a la mujer en ese momento, porque ahora vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento, para nosotros, porque nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Si esa jerarquía continúa, ¿cómo Dios la ordena? ¿Cómo Dios la planeó para nosotros? Si llegamos al Nuevo Testamento, tenemos que pensar en las culturas que influenciaban ese tiempo. Estamos pensando en contexto histórico. El Nuevo Testamento, cuando inicia el Nuevo Testamento, esas culturas, bueno, básicamente estamos hablando de una cultura que era la cultura del pueblo de Israel que venía del Antiguo Testamento, la cultura judía. Otra cultura de gran influencia, la cultura griega. Ellos hablaban el idioma griego y el pensamiento griego había influenciado todo el mundo conocido en ese entonces. Y por supuesto la cultura romana, que era la cultura bajo la cual vivían porque era el imperio y estaban bajo ese imperio los judíos y muchos otros pueblos. Hablando de todas esas culturas que son las más importantes de la influencia en el Nuevo Testamento, el trato que se le daba a la mujer, escuchen el trato que se le daba a la mujer y el concepto que esas culturas muchas veces tenían de la mujer. Los judíos, comenzamos por ellos, consideraban a la mujer como un objeto más,
un objeto más que se tenía, un objeto más de su propiedad. Y los fariseos, por ejemplo, que eran los líderes religiosos, en su oración diaria ellos decían: gracias Dios que yo no soy una mujer. Esa era su oración cada mañana. Entonces los judíos, la mujer como un objeto más de su propiedad. Los griegos creían que todo hombre debía tener una mujer para el placer, otra concubina para acompañamiento, compañía, y una tercera, la esposa, para tener los hijos legítimos con ella. Y esa era su forma de pensar. Cada uno debía tener esas mínimo 3 mujeres en su vida. Ese era el pensamiento griego. Y luego venimos a los romanos, y entre los romanos, según Séneca, el divorcio era tan común que la mujer se convirtió en un objeto de transacción entre matrimonios y divorcios. Y la situación de la mujer era absolutamente terrible en esas culturas. En ese momento llegamos al Nuevo Testamento y la influencia de esas culturas está en todo ese tiempo y en todo el Nuevo Testamento, o el tiempo en que vivieron ellos en el Nuevo Testamento. Pero ahí es cuando llega el Señor Jesús. Y por eso dijimos que nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo es Cristo. Cristo como hombre. Él nos vino y nos mostró cómo era el hombre que Dios diseñó. Alguien podría decir: un momentito, pero es que claro, el Señor Jesús no fue casado. Pablo, del cual también tenemos muchísima información y revelación en el Nuevo Testamento, tampoco. Si hablamos del Señor Jesús, el Señor Jesús, según las Escrituras, se va a casar porque tiene una novia, y esa novia es la iglesia. Y nosotros, los que estamos en Cristo, estamos invitados a una boda. Pero aparte de eso, Él fue el que planeó, diseñó el matrimonio, porque es Dios. Y si hay alguien que puede enseñarnos cómo funciona en el plan original y cómo debemos ser nosotros los hombres del diseño original, es Él. Él es nuestro modelo. Porque de otra forma, ¿cuál va a ser nuestra fuente de información? Si nosotros queremos ser hombres que Dios diseñó, los hombres que Dios diseñó, o queremos ser hombres que cumplen con su deber y su responsabilidad, ¿cuál va a ser nuestra fuente de información? ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿Las revistas especializadas en hombres? ¿Los programas de televisión? ¿Lo que nos enseña la cultura, la moda, el entretenimiento? Por supuesto que no. Nuestra guía es esta escritura que tenemos con nosotros hoy, por la cual estamos agradecidos, y nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo para ser los hombres que Dios diseñó es Cristo. No es Abraham, no es David, no es Moisés, no es Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Es el Señor Jesús. Él es nuestro modelo. Y por eso vamos a Efesios. Vayan por favor en sus Biblias en el Nuevo Testamento, al libro de los Efesios. Estamos hablando del gobierno del hombre sobre la mujer, su esposa, y sobre la familia, sobre su esposa y sobre los hijos, sobre la familia. ¿Cómo es ese gobierno? ¿Cómo Dios lo diseñó? ¿Cómo funcionó hoy en día en el Nuevo Testamento? Nuestro modelo es Cristo. Vamos a verlo aquí. Efesios 5. En Efesios 5 vayan al versículo 22. Y en el versículo 22 dice, Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 28.
Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, muchas cosas tenemos aquí que obviamente necesitamos entender y extraer de aquí. La verdad es que necesitamos no solamente conocer, sino aplicar a nuestras vidas, a nuestro diario vivir, a nuestro modelo como hombres, como esposos, como padres. Cristo es ese modelo que necesitamos seguir. Y una y otra vez encontramos aquí que todo lo que nos manda la palabra de Dios en este capítulo en Efesios, siempre lo está comparando a Él, así como Cristo, tanto a las mujeres como a los hombres. Mujeres estén sujetas como la iglesia está sujeta a Cristo. Hombres, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Entonces, cuando pensamos en Él, cuando Cristo comenzó su ministerio, durante su ministerio terrenal de más de 3 años, el ministerio de Cristo restauró la dignidad de la mujer. Imagínense viviendo en esas culturas, la cultura judía, la influencia tremenda de la cultura griega, luego la cultura romana bajo la cual vivían, el imperio que dominaba todo, el concepto que tenían ellos de la mujer, la forma en que la mujer era tratada, esa forma de pensar. Cristo vino y con su ministerio y su enseñanza restauró la dignidad de la mujer, y su ministerio fue completamente contracultural. Porque muchas de las cosas que Cristo hizo, hablando específicamente de la relación que Él tuvo en su ministerio públicamente con las mujeres, era completamente en contra de la cultura y ofensiva para ellos. Muchas cosas que Él hizo. Habló con las mujeres en público, lo cual ellos no hacían. Defendió, por ejemplo, en Juan 8, la mujer que estaba a punto de ser asesinada, salvó su vida ese día, habló con ella. Escuchen esto, muchos de sus discípulos fueron mujeres, lo cual era absolutamente contracultural y contra la religión de ese tiempo. Los maestros, los rabinos, ellos no tenían mujeres que eran sus seguidores. Cristo sí. No hizo diferencia. Bueno, sus 12 fueron hombres, pero muchos de sus discípulos, porque los 12 no eran solamente los discípulos de Cristo, muchos más eran discípulos de Jesús, eran mujeres. Las mujeres jugaron un papel importantísimo en la vida, en el ministerio de Cristo. Y podríamos hablar todo el tiempo de esto, pero no podemos ahora porque no tenemos tiempo. Pero miren cómo termina, porque me gusta ese detalle. El testimonio de una mujer en ese tiempo, en esas culturas, no era válido. No le creían a las mujeres. La palabra de una mujer no era válida, no era segura, no era confiable. No podía servir como testigo, era una mujer. Pues resulta que el Señor Jesús escogió las mujeres para anunciar su resurrección, y las primeras a las que representó fue a ellas, a las mujeres. Entonces Cristo, con su ministerio y su enseñanza, viene y restaura la dignidad de la mujer con una enseñanza y un ministerio que fue completamente contracultural. Cristo y sus enseñanzas, al igual que Pablo y los otros apóstoles, ellos son la fuente de la información que tenemos en las Escrituras y nuestra guía de acción. Cuando hablamos de Pablo, porque estamos leyendo Efesios y esto lo escribió Pablo. Pablo vivió en ese tiempo donde la opresión de las culturas contra la mujer era tan grande, y aún en medio de eso, cuando pensamos en las culturas en las que Pablo vivió, su mensaje y su enseñanza también fueron completamente contraculturales y en contra muchas veces de la religión que se enseñaba y de la forma en que hablaban y trataban a la mujer. En Cristo, dijo Pablo, todo es diferente. En Cristo todo es diferente. Permítame que leamos un versículo que vimos la vez pasada, pero quiero que volvamos a leerlo. Está en Gálatas. Busquen ahí Gálatas y vayan al capítulo 3.
Y en Gálatas 3, en el versículo 28, miren la enseñanza de Pablo. 3:28, no hay judío ni griego. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Él dijo, en Cristo todo es diferente. ¿De qué estaba hablando? ¿Que ya no había diferencias entre hombres y mujeres? Por supuesto que no. Estaba hablando de que ya no había diferencias en los roles entre hombres y mujeres. Por supuesto que no. Estaba hablando de toda esa forma de pensar y la forma en que la mujer era tratada y considerada en esas culturas, tanto en el Antiguo Testamento por los judíos, como luego los griegos y los romanos. Digo, ya en Cristo todo eso desaparece. Ahora, nuestra interpretación, por favor escúchenme lo que voy a decir. Nuestra interpretación de los textos en el Nuevo Testamento debe ser muy cuidadosa. Debe ser cuidadosa, no ventajosa. Quisiera que tuviéramos más tiempo hoy, pero tal vez en otra oportunidad podemos volver. Pero muchos interpretan ventajosamente textos. Muchos que hoy en día, por ejemplo, interpretan textos para decirle a la mujer, usted tiene que quedarse callada y solamente salvarse criando hijos. Pero esa interpretación de esos textos que muchos usan para menospreciar a la mujer y para quitarle su dignidad muchas veces, esa misma interpretación fue la interpretación que otros tuvieron en otros tiempos de pasajes similares en el Nuevo Testamento. Y con esa interpretación de esos pasajes lo que ellos hicieron fue latigar a sus esclavos. Un momentico, cristianos, supuestamente cristianos que tenían esclavos, oh sí, por supuesto, la historia es muy clara al respecto. Pero no solamente los tenían, sino que los latigaban. Y los latigaban con interpretaciones de textos supuestamente del Nuevo Testamento. Hay que ser muy cuidadosos con la interpretación de esos textos. Debe ser muy cuidadosa nuestra interpretación, no ventajosa. Volvamos a nuestro líder. Cristo nos llama a ser líderes como Él es. Y repito, Él es nuestro modelo, nuestro líder. El hombre que Dios diseñó es Él. Y si nosotros queremos en Él ser restaurados poco a poco, no en plenitud, pero poco a poco, a ese diseño original de Dios para el hombre, Él es el modelo a seguir. Ahí en Efesios 5, donde estábamos, volvamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. En el capítulo, en 7 ocasiones, se nos dice que lo que tenemos que hacerlo mirando el modelo, siguiendo el modelo de Cristo. Miren el versículo 1 de Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios, imiten al Señor como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, así como también Cristo, como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Miren el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo. Entonces, repetidas ocasiones en el mismo capítulo, es muy claro que el modelo a seguir es Él, que tenemos que hacer las cosas como Él nos dice, como Él nos muestra, como Él nos da ejemplo. Ese es nuestro modelo. Entonces nuestro modelo es Cristo. Segundo, el hombre es el líder de la mujer y de la familia según las Escrituras. El hombre es cabeza. La palabra griega que se usa en el versículo 23 de Efesios 5, leámoslo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Kefale es la palabra griega que se usa y habla de eso. Tiene dos aplicaciones básicamente, una hablando de nuestro cuerpo que tiene cabeza y también de que esa palabra es usada para hablar de alguien que está en autoridad sobre otro, que es la cabeza.
el jefe. Entonces, el hombre es líder de la mujer. Ese es el orden de Dios establecido aún hoy para nosotros en el Nuevo Testamento. Si ustedes buscan e investigan, hay muchas corrientes cristianas que enseñan que esto no significa eso, que este no es el orden de Dios, que ya no más eso de que el hombre es la autoridad sobre la mujer y la cabeza de la mujer, que la mujer también es cabeza y es cabeza de sí misma, que el hombre sea cabeza de él, la mujer es cabeza de sí misma. Hay muchísimos movimientos cristianos que enseñan lo que yo considero opuesto a lo que encontramos aquí en Efesios, porque aquí se nos dice claramente que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre lo es de la mujer. Entonces, aunque permanece esa jerarquía de la que hablamos en Génesis, el hombre, cabeza de la mujer, autoridad, gobierno sobre ella, aquí la base es muy diferente. El fundamento es muy diferente, porque escuchen, el fundamento de Génesis era por cuánto ustedes desobedecieron, por cuánto ustedes cayeron en desobediencia. Entonces ahora, como consecuencia de eso, como consecuencia del pecado y de la desobediencia, ahora tu marido tendrá dominio sobre ti. Pero aquí no se nos dice eso. Aquí no se nos dice que la mujer va a estar sometida a su marido por cuanto ella fue la que pecó en Génesis 3, aunque el hombre obviamente también. No se nos dice eso. Se nos dice que el fundamento ahora de esa autoridad del hombre sobre la mujer o de ese gobierno del hombre sobre la mujer es que Cristo es cabeza de la iglesia. Y de la misma manera, Dios está estableciendo que el hombre sea el gobierno y la autoridad sobre su esposa. Entonces el fundamento es muy diferente que el de Génesis. Pero hay una cosa más. El versículo 23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero en el 22, vayan todos al 22 por favor, dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y al 21, el versículo anterior, miren de dónde parte todo. Dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, aunque cuando vayamos terminando, vamos a mencionar una vez más eso. Nunca podemos olvidar ese versículo 21, porque en la mayoría de mensajes que uno escucha sobre la autoridad del hombre sobre la mujer y la mujer sometiéndose al hombre, como dice aquí, casi nunca se menciona ese 21. Esto es lo que para mí significa el versículo 21. Pablo está diciendo, y ahorita vamos a ver en todo el contexto del capítulo, como protección necesitan someterse unos a otros. Uno no puede ser alguien que pretende, yo no tengo por qué someterme a nadie. Entonces, si yo soy un esposo que estoy muy dispuesto a seguir el versículo 23 diciendo, yo soy autoridad sobre mi esposa, pero a mí nadie me manda, yo no voy a estar sometido a nadie, está completamente equivocado. No solamente tenemos que estar sometidos a Dios y a Cristo como hombres, sino que al mismo tiempo tenemos que tener la actitud humilde de en algunas cosas y en algunas situaciones, y muy posiblemente va a ser más común de lo que nosotros pensamos, tenemos que tener la humildad también para estar sometidos a nuestra esposa. Dice, un momentito, ¿cómo es eso que yo tengo que tener la suficiente humildad para reconocer que en muchas cosas yo necesito estar sometido a mi esposa? ¿Acaso no está diciendo que la que tiene que someterse es ella a mí y no yo a ella? Déjenme colocarlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un jefe en nuestro trabajo. El hecho de que el jefe, si es un buen jefe, en muchas ocasiones diga a uno de los que están bajo su autoridad, ¿sabes qué? Tú tienes toda la razón. En ese caso específico, en esto que tú estás diciendo, tú tienes la razón. Vamos a hacerlo de esa forma, porque tengo que reconocer que tú tienes la razón. Esa forma en que tú estás diciendo que hagamos las cosas es mucho más inteligente, mucho más sabia. Por eso no deja de ser jefe. Lo único que está haciendo es teniendo la humildad suficiente para reconocer que una persona que está bajo su autoridad está diciendo algo que es absolutamente correcto y mejor para la compañía o para lo que sea que quieran sacar adelante. Lo mismo pasa en el hogar.
En primer lugar, estamos llamados a someternos unos a otros como hijos de Dios, pero eso no quita la jerarquía que Efesios 5 nos está mostrando del hombre como cabeza de la mujer. Entonces, aunque debemos tener la actitud humilde y sabia de estar sometidos unos a otros y de muchas veces tener que reconocer que nos debemos someter a lo que nuestra esposa, por ejemplo, nos está diciendo, eso no altera el orden de Dios, no altera el orden de Dios, porque muchas veces estos movimientos de los que yo estoy hablando, que supuestamente cristianos, donde dicen eso terminó, ahora cada uno es independiente y cada uno se gobierna a sí mismo, muchas veces se basan en el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Aunque eso es absolutamente cierto, es sabio, para mí es algo que debe ser aplicado por todos nosotros. Eso no altera el orden de Dios de que el hombre es cabeza y gobierno de la mujer. Ahora miren la analogía que se está usando aquí. Se está usando la analogía de la cabeza y del cuerpo. Porque miren el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Miren el versículo 29, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y miren el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, claramente, la analogía que se está usando aquí es la analogía de nuestro cuerpo, que tenemos cuerpo y tenemos cabeza. Pero realmente nosotros nunca consideramos que alguno de los dos sea superior o más importante que el otro. Y supongamos que en algún momento lo consideráramos y dijéramos, sí, la cabeza es muchísimo más importante, no necesita del cuerpo. Yo siempre digo lo mismo, ¿alguna vez has visto una cabeza por ahí andando sola, independiente, que ha abandonado su cuerpo? De hecho, yo me cansé de mi cuerpo, yo no necesito más. Yo era más importante que él. Nunca, ¿cierto? O el cuerpo de la cabeza. Nosotros nunca pensamos en esos términos. Esa analogía nos enseña eso. No pensamos en cuál es más importante que el otro. Pensamos en que todo tiene su orden como Dios lo estableció. Y este es un orden que Dios ha establecido para nosotros como familias hoy en día. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Tampoco nunca encontramos a la cabeza maltratando, abusando, menospreciando, rebajando el cuerpo. Todo lo opuesto. La cabeza está aquí para proteger, para cuidar, para alertar al cuerpo, para cuidarlo. Y esa analogía es muy importante aplicarla para que nosotros entendamos que este principio es un principio de Dios, es el orden de Dios para nosotros, pero cómo debe ser vivido y aplicado. 3 características del liderazgo bíblico del hombre. Nosotros somos los líderes, somos los gobernantes, y ahora déjenme mencionar 3 características de ese liderazgo bíblico con base en este capítulo y en otras partes también de la Biblia y del Nuevo Testamento acerca de nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo, nuestro gobierno, debe ser un gobierno cuyo fundamento es el amor. Esto no podemos separarlo de acá porque está absolutamente claro. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué tal si nos quedamos solamente con el versículo 22 y 23? No podemos. Tenemos que entender todo en el contexto, porque no funciona lo uno sin lo otro. Si el fundamento de nuestro gobierno no es amor, entonces no es gobierno, no es el gobierno que Dios ha establecido, no es la autoridad que Dios ha establecido. El fundamento de nuestra autoridad y nuestro gobierno sobre nuestra esposa es y debe ser, como la Biblia lo muestra, el amor. Hay algunas características inclusive que se nos muestran aquí de ese amor, como cuáles. El marido, dice el versículo 23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Así, versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Marido, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella.
Cuando yo enseño sobre esto, yo siempre digo que cuando la mujer lee y dice, estén sometidas en todo, dicen, uy, esa medida es muy alta para saltarla. Bueno, la nuestra es mucho más alta. Hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y saben cómo la amó? Primera característica, con un amor sacrificial, porque Él dio su vida por ella. Ese es el fundamento de nuestro gobierno, amor y amor sacrificial. ¿Qué significa eso? Oh, somos llamados por amor siempre a caminar la otra milla. Cristo dijo, si alguno te obliga a llevar algo por una milla, ve con él 2. Nosotros siempre estamos llamados a caminar la otra milla. ¿Cuándo y cómo está siendo nuestro amor por nuestra esposa sacrificial? Porque si no lo está haciendo, nos falta un elemento absolutamente importante en este liderazgo que Dios nos ha dado sobre nuestras familias y sobre nuestra esposa. Pongamos un ejemplo práctico. Bueno, resulta que nosotros normalmente el hombre sale y trabaja todo el día y no en todos los casos, en algunos regresa y ahí está su esposa en la casa, pero resulta que él está muy cansado. Y entonces, claro, la esposa también teniendo en cuenta que el esposo estuvo todo el día afuera, pues le tiene su comida y lo atiende bien y resulta que él está muy cansado, pero ella necesita hablar porque ha estado todo el día sin hablar con él. ¿Cuál es en ese momento nuestra respuesta? En ese momento hacemos uso de nuestro amor sacrificial, sentándonos con ella, aunque estemos cansados, escuchándola, escuchando sus preocupaciones o sus comentarios del día, o más bien decimos, ¿sabes qué? Yo estoy muy cansado, tú sabes que estuve todo el día allá afuera, así que chao, me voy a dormir. El amor de Cristo es un amor sacrificial y nosotros como gobernantes de nuestra esposa somos llamados a tener como fundamento de nuestro gobierno el amor y un amor sacrificial. También es un amor que se muestra. Miren, Efesios 5 está lleno, del versículo 20 en adelante, está lleno de manifestaciones de ese amor. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si quieren anotarlo, está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor. Yo muchas veces pregunto a los hombres con quienes hablo en mi ministerio pastoral, ¿cómo estás mostrando tu amor a tu esposa? Y muchas veces tristemente la respuesta es, no sé, pastor, a mí me da pena hablar de esas cosas. Si lo único en lo que puedes pensar cuando te pregunto sobre cómo estás mostrando tu amor a tu esposa es sexo, estás completamente equivocado y falto de mostrar un verdadero amor. No, pastor, pero es que ella sabe que yo la amo. ¿Cómo se lo demuestras? ¿Cómo le estás mostrando continuamente ese amor? No hay muchas ideas porque no hay muchas manifestaciones de ese amor. Si Dios no hubiera mostrado su amor, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios no se quedó sintiéndolo, Dios lo mostró. Y este amor de Efesios 5 es un amor que se muestra. Aparte de ser sacrificial, se muestra en formas específicas. Y si tú o yo no estamos siendo absolutamente claros en eso y mostrando de manera clara, contundente y sistemática, si no ideamos formas de cómo mostrar nuestro amor a nuestra esposa, entonces estamos faltando a nuestra responsabilidad como líderes. Yo pensé que eso del gobierno y ser autoridad sobre la esposa era solo dar órdenes. No, por supuesto que no. Necesitamos mostrar nuestro amor. Necesitamos ser creativos y pedir al Señor que nos ayude. Aquí yo creo muchas veces ayuda mucho cosas como las que enseña, por ejemplo, el señor Gary Chapman, que él escribió un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, y él dice que cada uno de nosotros tiene diferentes formas en que se siente amado, y él tiene 5 lenguajes del amor. Esas cosas son interesantes porque son muy prácticas en cómo poder mostrar nuestro amor. ¿Qué le gusta a mi esposa? ¿En qué forma ella siente que yo le estoy mostrando mi amor? Necesitamos averiguar eso, trabajar y ser diligentes en saber cómo nuestra esposa se siente amada, porque yo necesito mostrar mi amor. Un amor sacrificial, un amor que se muestra, es un amor que siempre procura el bien. Mira el versículo 26. Cristo
amó a la iglesia, se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, que sea una iglesia, una esposa en toda su gloria, sin mancha, sin arruga, siempre procurando el bienestar, siempre procurando la edificación, siempre procurando que ella mejore, que ella crezca, que ella florezca. Esa es nuestra responsabilidad. Es un amor que siempre busca el bienestar de ella. Entonces, la primera parte de este gobierno nuestro es que nuestro gobierno tiene que ser un gobierno que tiene como fundamento un amor que se manifiesta, que es sacrificial. En segundo lugar, es un gobierno que conquista, y ustedes lo vieron ahí en el video promocional. ¿Cómo así que es un gobierno que conquista? No es un gobierno que se esfuerza o un gobierno que se obliga. No tiene nada que ver. Y esta es una de las peores equivocaciones de supuestamente algunos que tratan de cumplir esto, diciendo, yo sí sé cómo ser gobierno sobre mi esposa, el líder, la autoridad. Nunca se esfuerza, nunca se obliga. Cristo nunca lo hace, nunca. Ya sea que creas que la gracia es irresistible o no, forzada no es, obligada no es. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Nunca nos obliga, nos fuerza, no. ¿Qué hace? Nos conquista, nos atrae, nos seduce. Oseas 2:14 dice, yo te atraeré. La palabra ahí también es seducir. Yo te seduciré al desierto y hablaré a tu corazón. Esa es la manera en que Cristo lo hace. Somos llamados a seguir su ejemplo. Así que Cristo en algún momento fuerza su autoridad sobre nosotros. No. Nos obliga. No. Nos atrae. Nos conquista. Esa palabra que se usa ahí en Efesios, van a Efesios 5 y miren por favor una vez más el versículo 22. Las mujeres estén sometidas. Upotazo es la palabra en el griego. Cuando dice sometidas es la palabra upotazo. Esa palabra significa ponerse uno mismo bajo el gobierno o la autoridad de alguien. Entonces, no es ni forzado ni obligado, sino uno mismo se pone bajo la autoridad. Una mejor traducción, de pronto algunas versiones la tienen, una mejor traducción de esa palabra sería sométanse ustedes mismas a sus maridos en todo. En otras palabras, podríamos decir que toda esposa debiera votar libre y gustosamente por su esposo como gobernante. Si vas a elegir un gobernante, yo voto por mi esposo, yo voto por él. Gustosamente, libremente, voto por él. No hay nada como su liderazgo, no hay nada como su autoridad. Perfecto no es, pero él está buscando cada día ser como Cristo. Y eso para mí es dirección, protección, amor sacrificial. Yo voto por él. Yo voto por ese gobernante. Yo voto por ese liderazgo. Esa es la gran diferencia entre un buen gobernante y un dictador. Y un abusador. No somos llamados a ser dictadores. No somos llamados a ser abusadores. Cristo nunca lo fue ni lo ha sido con nosotros. Somos llamados a ser gobernantes que aman sacrificialmente, que conquistan, nos ganamos ese liderazgo. Cuando yo enseño sobre liderazgo en la iglesia, yo siempre digo que los líderes de la iglesia nunca deben ser nombrados, deben ser reconocidos. Reconocemos el liderazgo de esa persona, su servicio, su entrega, su amor, su fidelidad, etcétera, etcétera. Se reconocen esos liderazgos, no simplemente se nombran. Por último, en este punto, un buen líder, escúchenme hombres, un buen líder siempre valora, respeta y por supuesto tiene en cuenta a su esposa en cualquier decisión o en cualquier asunto de la administración, de la familia, del hogar, de las finanzas, Yo creo que Dios nos hizo como complemento el uno del otro. Eso no nos quita el papel que Dios nos ha dado de ser la autoridad, de ser los gobernantes, pero siempre un buen líder tiene en cuenta, respeta y obviamente considera la opinión, el consejo, lo que su esposa tiene que aportar, porque acuérdense que no es cuestión de superioridad,
ni de que alguno sea más capaz que el otro. Entonces un buen líder respeta eso. Un buen líder siempre tiene en cuenta a su esposa. Un buen gobernante siempre tiene en cuenta a su esposa para cualquier tipo de decisión. Último, termino con eso. Un gobierno como el de Cristo en Efesios 5, un gobierno del hombre sobre su esposa y sobre su familia, es un gobierno que protege, que protege. Déjenme usar un minutito más porque esto es muy importante. Si miramos el contexto de Efesios 5, acuérdense, siempre tenemos que mirar los textos que estamos estudiando en su contexto. En este contexto de Efesios 5, y por favor les pido que lo lean todo el capítulo varias veces si es posible, van a darse cuenta que este capítulo y el contexto del capítulo es un llamado de alerta, diciendo miren cómo andan, miren cómo caminan en medio de un mundo malo, perverso, rodeados de peligros. Es un llamado de alerta contra peligros reales. Por ejemplo, miren el versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, por tanto, no seáis partícipes con ellos, cuídense de esas cosas. Versículo 10 de Efesios 5, examinando qué es lo que agrada al Señor. Tengan cuidado, examinen, no participen de lo que no deben. Miren todo lo que está alrededor, tengan mucho cuidado. Es un llamado de alerta. Versículo 11, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Entonces, todo el contexto del capítulo es un contexto de alerta, de un llamado de estar vigilantes porque vivimos en un mundo completamente oscuro y es un llamado de alerta. Y en medio de ese contexto, de un llamado de alerta, Pablo dice al final en el versículo 21, sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo, porque eso nos guarda, eso nos protege. Y cuando vamos a la familia, Dios estableció este orden, porque este orden es para nuestra protección, para la protección de ella, pero también para la protección nuestra como hombres y por supuesto la protección de los hijos. Ese es el contexto, protegiéndonos en medio de tantos peligros. Existen grandes retos a vencer para que nosotros vivamos bajo este orden establecido por Dios. Déjenme mencionar algunos. Uno, la sociedad liberal en la que vivimos. Es una sociedad que, repito, inclusive en movimientos que se llaman cristianos han dicho, todo eso terminó, ahora cada uno se gobierna como quiera. Sí, estamos casados, pero esto es una sociedad. Tú eres mi esposo, gobiérnate, yo soy tu esposa, pero yo me gobierno. Y ahí miramos cómo nos ayudamos mutuamente cuando podamos. Eso no es bíblico, ese no es el plan de Dios, nunca fue el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces vivimos en una sociedad cada vez más liberal, vivimos rodeados de movimientos feministas que cada vez ganan más fuerza. Yo considero que muchos de esos movimientos feministas vinieron como respuesta a terribles equivocaciones de las culturas, como el machismo en la nuestra y el abuso de la mujer, pero no por eso se excusan o son excusables. Son movimientos que no son bíblicos, no tienen el orden de Dios, por lo tanto nosotros no los seguimos. Ese es uno de los grandes retos, ser contraculturales, ir en contra de la cultura. ¿Cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. Otro reto grande a vencer es la inclinación que tienen nuestros propios corazones a no someternos. Y por supuesto, los hombres y las mujeres tenemos la misma inclinación por naturaleza. Entonces la inclinación de nuestros corazones es a no someternos y muchas veces el problema está no solamente en que el hombre no cumple o no cumplimos nuestro papel o no lo cumplimos bien, no estamos esforzándonos y aprendiendo para cumplirlo, pero la mujer tampoco quiere someterse. Porque está naturalmente en su corazón el no someterse. Y otra cosa es que muchas veces nosotros tenemos ideas equivocadas decoradas con adornos bíblicos, como cuáles. Un buen esposo cristiano debe dejar que su esposa se gobierne a sí misma y que ella sea feliz, gobernándose a sí misma, haciendo lo que ella quiera. No. Y les quiero decir, queridos hermanos, donde las familias o las parejas donde cada uno se gobierna a sí mismo no son bíblicas.
No creo que funcionen bien porque no es el diseño de Dios. Familias o parejas donde por cualquier razón él renuncia a su liderazgo y a su autoridad, y muchas veces tristemente más bien la que tiene ese gobierno y esa autoridad es ella. No son bíblicas esa familia, no son bíblicas esas parejas, no es el orden que Dios estableció. Yo voy a dejar que ella realmente sea la que determine todo y tome todas las decisiones, yo no me meto en eso, yo quiero ser un buen esposo cristiano. Esa es una equivocación decorada con un adorno supuestamente bíblico, pero que bíblico no tiene nada. Pensemos, por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia. Ejemplos de hombres equivocados nos sobran, pero pensemos en dos de mujeres. Eva tomó el liderazgo, tomó la decisión y luego le dijo a él que también, y por supuesto él fue responsable al comer, pero la Biblia dice que ella fue la que comenzó, porque ella tomó un liderazgo que no le correspondía. Y otro ejemplo triste, el de Sara, que le dijo a Abraham, como hemos esperado tanto y Dios no cumple su promesa, yo tengo una idea. Y las consecuencias de esa idea hasta el día de hoy están causando terribles problemas. Hermanos, termino. Dios estableció un orden. Y ese orden ha sido atacado desde siempre y va a seguir siendo atacado. Pero aquí está para nosotros. Pero ese orden tiene que ser conforme al modelo que nos ha sido enseñado. No tiene nada que ver con que nosotros como gobernantes abusemos, menospreciemos. Por el contrario, nuestro gobierno como hombres sobre nuestra esposa y nuestros hijos debe ser un gobierno cuyo fundamento es el amor sacrificial, un amor que se muestra, un amor que es genuino, un amor que crece cada día, pero también un gobierno que conquista, no obliga, no fuerza, sino conquista, atrae, seduce. Repito que al momento de que tu esposa sea invitada a votar por ti como su esposo, como gobernante, diga, gustosamente, yo soy la primera en votar por él. Y por último, un gobierno que protege. El someternos los unos a los otros nos protege. En muchas cosas nosotros como hombres, sometiéndonos a nuestras esposas, nos protege. Nos protege. En muchas cosas que ella ve y nosotros no, nos protege. Pero en este liderazgo que Dios nos ha dado como gobernantes de nuestras mujeres, Él nos lo dio para protección, según el contexto del capítulo 5. Bendiciones, gracias. Vamos a continuar después con nuestro tema. Por ahora, el jueves las mujeres con Connie dedicadas a estudiar y a seguir adelante con la serie La mujer que Dios diseñó. Un abrazo grande. Dios les bendiga.